Hola a todos. Esta es la novela que yo he escogido para el Día del Libro, La Marcha Radetzky, de Joseph Roth. Joseph Roth es un autor de finales del 19 y principios del 20. Nació en 1894 y murió en 1939. Y junto con otros autores como Stefan Zweig o Franz Kafka, forma parte de la llamada literatura en lengua alemana, centroeuropea, del Imperio Austrohúngaro. De hecho, esto es una novela histórica en la que nos narra, a través de 3 generaciones de la saga de los Trotta, el abuelo, el padre y el nieto, el final de un mundo, la desaparición de un mundo y de toda una época, la del Imperio Austrohúngaro. Él era, junto con Stefan Zweig, por ejemplo, era consciente de que era el último testigo de un mundo que con él se acababa para siempre. Ese mundo de la Europa, la vieja Europa del siglo XIX. Y con una lucidez dolorosa decidió dejar constancia de ese mundo al que él amaba y admiraba tanto. Y lo hizo en esta novela. Aquí narra el último esplendor, el ocaso final, la hermosura y la decadencia final de ese mundo maravilloso que acaba con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y después hizo una especie de segunda parte llamada La cripta de los capuchinos, en la que narra el periodo justamente siguiente, el periodo de entreguerras, el ascenso del nazismo y el desmoronamiento final de las pocas ruinas que quedaban de ese maravilloso mundo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La frase que yo he escogido como ejemplo de esta novela corresponde a un momento para mí magistral de ella, en la que el autor describe un desfile militar, un desfile en las calles de Viena, en el que aparece el emperador, y del que voy a leer un fragmento para que veáis esa época de finales del XIX y principios del XX, cómo debió ser, porque leyendo estas páginas es una especie de auténtica máquina del tiempo, en la que parece que estamos asistiendo realmente nosotros allí, en primera fila, a ese desfile y al bullicio de las calles, al colorido, al movimiento, a la vida. Eso, para mí es una página asombrosa. Os voy a leer el fragmento, a ver si os gusta. Y llegó el emperador. 8 caballos blancos como el azahar tiraban de su carroza. En los caballos iban montados los lacayos, que llevaban chaquetas negras con bordados de oro y pelucas blancas. Parecían dioses y eran solo los criados de semidioses. A ambos lados de la carroza había 2 guardias de corps húngaros, con una piel de pantera negra y amarilla sobre los hombros. El emperador llevaba la casaca blanca con que se le conocía en todos los retratos, y un gran penacho de plumas blancas en el sombrero. Las plumas se mecían suavemente al viento. El emperador sonreía para todos los lados. Sobre su viejo rostro, la sonrisa destacaba como un sol diminuto que él mismo hubiera creado. De la catedral de San Esteban se oía el retumbar de las campanas. Y ahora describe el ambiente y el bullicio. Por la ancha Ringstrasse pasaban los habitantes de la ciudad, alegres súbditos de su apostólica majestad. Ante las puertas se detenían los negros carruajes con sus ruedas altas, llanta de goma y delgados rayos. Los caballos rozaban prudentes con sus cascos el empedrado. Sobre los claros sombreros de las claras damas se inclinaba en cúpula el gracioso dosel de las sombrillas. Uniformes azules, negros, marrones, con adornos dorados, plateados, se movían de aquí para allá como extraños árboles y plantas escapados de un vergel meridional. El fuego negro de los sombreros de copa brillaba sobre rostros fervientes y colorados. Abigarrados echarpes se extendían como un arco iris ciudadano, sobre senos ubérrimos, chaquetillas y vientres. Por la calzada de la Ringstrasse ondeaban, en 2 anchas hileras, los guardias de corps, en blancas esclavinas con rojas solapas y grandes penachos de plumas, portando brillantes alabardas al puño. Ante ellos se detenían los tranvías, los coches de punto e incluso los automóviles, como si fueran fantasmas bien conocidos de la historia. En los rincones y las esquinas, las floristas, gordas y con 10 sayas y refajos, bendecían con risueñas miradas a los enamorados que pasaban por su lado. Se percibía el dolor de la oxiacanta y lilas. Todo esto derramaba el mundo sobre el teniente Trotta. Karl Joseph estaba sentado en el coche junto a su amante. La quería y avanzaba, según se imaginaba, por el primer día bueno de su vida. Espero que os haya gustado y que os animéis a leerlo.